En el ejercicio 8 se escribió un código que lee al puerto F y al puerto H. Si el puerto F es menor igual a el puerto H, el puerto A deberá sacar el valor de F y el puerto C deberá sacar el valor 8F. Pero si el puerto F es mayor al puerto H, el puerto A debe sacar 34 y el puerto C 6A. Como se ha visto anteriormente, se incluye la librería del microcontrolador, se declara el dispositivo, se dice que se va a usar la memoria flash y la dirección en donde se va a quemar el programa. Se incluye donde se guardó la configuración del apuntador de pila y se configuran los puertos de entrada y de salida. Ahora tenemos 2 puertos de entrada y 2 puertos de salida. En el programa principal, primero se debe leer el registro del puerto F y después el registro del puerto H con la instrucción LDS porque se encuentra fuera de los registros que soportan la instrucción IN. Posteriormente, con la instrucción CP, se comparan ambos registros. Si es menor o igual que, con la instrucción BRSH, saltará la etiqueta donde dice menor que, donde se cargará el valor de F en el puerto A y se cargará el valor 8F en el puerto C. En cambio, si es mayor, seguirá la siguiente línea, donde se cargará el valor de 34 en el puerto A y el valor de 6A en el puerto C. Ambas tienen la instrucción jump, que lleva la etiqueta LE para que el programa se repita indefinidamente. Luego, yendo a la simulación, ya está el programa cargado. Ahí están iguales, por lo que sí, el valor es en el puerto A debe ser DF y es DF, y en el puerto C 8F. Pero si el puerto F es mayor al puerto H, deberá cambiar a 34, 3, 4, el puerto A y a 6A. 6A el puerto C. Y sí. Sin embargo, si es mayor el puerto H, no sigue siendo DF y 8F, por lo que el programa funciona correctamente.